La modernidad trajo consigo diversas implicaciones para la humanidad, que en la actualidad nos posiciona en el marco de una sociedad capitalista, con un creciente neoliberalismo que toma fuerza especialmente en países de América Latina, con gobiernos como los de Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia. Un mundo donde la globalización perpetuó la propagación del COVID-19, causando una pandemia que paraliza hoy a naciones enteras, visibilizando y acrecentando las desigualdades y las problemáticas sociales en países alrededor del globo. En el caso específico de Colombia, se visibiliza la gran farsa de las clases sociales, dejando ver que la población no tiene los recursos suficientes, donde ya es conocido por muchos que las riquezas están concentradas en unos pocos. El trabajo, al verse suspendido en muchos sectores, es la preocupación de justamente las personas de bajos recursos, sobre todo las que cuyo único sustento era suministrado mediante el trabajo informal, que ya de por sí impide y limita el acceso a beneficios de seguridad social, a una remuneración y horas de trabajo dignas. Ahora, con las restricciones y el confinamiento, se genera una crisis económica en estas familias desamparadas. En este momento la situación para mí es delicada. ¿Por qué? Porque mi trabajo tiene que ver con revistas y al estar en cuarentena me obliga a quedarme en casa y mi trabajo es estar en la calle captando personas que quieran vender y en este momento no puedo tener contacto con nadie. Me obligan a estar encerrada y no estoy generando ingresos, todo lo contrario. He tenido muchos gastos y no tengo de dónde. Al estar en casa no se puede. Va a llegar el momento en que me toque salir obligada a trabajar. La cuarentena y el aislamiento son a otro precio en uno de los países más desiguales del mundo. Un país con el desempleo a 2 dígitos y una tasa de informalidad laboral del 47%. Los precios de los alimentos están por las nubes. A ver, económicamente me he sentido mal porque no he podido resolver las cosas que tengo, por ejemplo, los arriendos, mis cosas, mi celular y mis cosas, entonces no he podido solucionar nada de eso. Sobre el Estado, ¿eso qué se puede decir si no, si, o sea, si el Estado no, si no hay comercio, no, entonces no, el Estado no me importa. No me importa, porque si no hay comer, si no hay trabajo, entonces eso lo, no me beneficia a mí. Como dice textualmente Jania Francesc Chivarranza en Ambiente, nueva cuestión social para el trabajo social, el nuevo régimen del capitalismo contemporáneo destruye sin piedad los sistemas de regulación y protección que se habían construido alrededor del trabajo. En ese mismo escenario, vastos sectores de la sociedad ya no saben muy bien quiénes son, a qué conjunto o clase pertenecen, qué es lo que los relacionan unos con otros. En definitiva, no saben a dónde los lleva la situación actual, porque temen vivir mañana peor que hoy. Y es así como muchos aquellos que se creían de clase media y que con insolencia replicaban que quien es pobre es porque quiere, se estrellan ante una realidad donde no hay garantías en términos de alimentación, salud, vivienda, seguridad social, etc. Pues mira, la situación de Corabastos en el tema de esta situación, de esta cuarentena, realmente es un poco triste porque son muchos los factores a los que uno tiene que encontrarse que no se puede realizar como debe ser. En qué me refiero? Que el flujo de personas, el flujo de comercio es casi un 80% de lo que es tradicionalmente. Aparte de eso, hay que entender que las personas que están en su entorno, de Corabastos, de todo, viven del día a día. En ese orden de ideas, ellos, a pesar de que la policía no los deja trabajar, a pesar de que hay más control, que una cosa es la otra, ellos tienen que sacar sus productos a vender, porque en otro orden de ideas de qué van a comer, de qué van a vivir. Y en últimas, la mayoría o casi en sus totalidad son productos perecederos.
Ellos si compran para vender tienen que buscar de alguna forma venderlos, así sea en una esquina, así sean escondidos, así sean de a paqueticos, caminando como un vendedor ambulante, miles de cosas. Y aparte de eso, ese tipo de comercio que en teoría es informal, mm, la misma gente se encarga de que no se pierda, porque la gente compra por la calle, la gente prefiere evitarse una fila, las aglomeraciones, y aún así, Corabastos es una de los focos de infección más grandes en este momento. No sé si ven noticias, lo están cerrando días, un día lo cierran, un día lo abren, debido a ese incremento de contagios. Todas las personas que estamos en el entorno, a pesar de que nos cuidamos y todo eso, estamos en un alto riesgo, pero aún así vamos a trabajar. Porque si no vamos a trabajar, sencillamente va a ser más grande el problema para los que vivimos, convivimos y sacamos fruto de esa zona, de esa parte de la ciudad, que es muy importante no solo para Bogotá, sino también para el país. Desde mi situación laboral, pues a diferencia de muchas otras personas, soy o me considero afortunado porque tengo un trabajo estable. Trabajo con la gobernación de Cundinamarca como docente y mi salario no se ha visto afectado. Las prácticas educativas sí han sido trastocadas pues por la pandemia y es algo complejo ver la situación de algunos muchachos, sobre todo en la ruralidad, que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a datos en un celular, y si desde las instancias gubernamentales se pide que se den clases virtuales. Sí, entonces es algo complejo eso, también teniendo en cuenta pues que muchos de esos chicos viven en situaciones de pobreza, en situaciones de violencia familiar, y lastimosamente para muchos de ellos la única salida de la violencia de pronto es ir a la escuela y ahorita no lo están pudiendo hacer. Entonces es una situación triste y preocupante pues por los estudiantes. El gobierno no tiene la capacidad y las herramientas para manejar dicha crisis, pero sobre todo, gobernantes en todos los diferentes ámbitos administrativos no han hecho un manejo y una distribución oportuna y adecuada de los recursos, con varios casos de corrupción en esta situación tan compleja. En medio de la emergencia y de la reflexión de la Semana Santa y cuando se está pidiendo solidaridad de toda la nación, Noticias Caracol conoció denuncias sobre posibles irregularidades en contratos para abastecer de alimentos a los más vulnerables. Han sido suspendidos preventivamente el gobernador del Chocó y el alcalde de Calarcá por la corrupción con las ayudas destinadas al COVID-19. Bueno, la manera como yo he percibido el manejo que se le ha dado al COVID-19 acá en el país, es un manejo donde pienso yo ha quedado en evidencia que la vida del ser humano es prescindible, es reemplazable y la economía no. Lo único importante ahorita en estos tiempos de pandemia es la economía, salvarla. Entonces por eso aquello de enviar a miles de personas pobres a trabajar, porque la vida de ellos, como lo dice Eduardo Galeano, la vida de los nadies no importa. Y igual hay otros brazos que pueden reemplazar a las personas que mueran. Entonces el enfoque principal que yo veo ahorita en esta pandemia es salvar la economía, porque se ha vuelto un fetiche. Entonces la salud queda de lado, no se toman las medidas preventivas correspondientes por parte del gobierno, de los gobiernos latinoamericanos, para poder hacer frente a esa crisis de una manera más adecuada. Ahora bien, la aparición de esta enfermedad representa una nueva problemática, una que agrava aún más las que ya hoy se extienden por el mundo, planteando una nueva cuestión social. Y si bien países potencias se han visto en crisis, no es más sino por la misma globalización. La llegada de esta enfermedad a países tercermundistas no ha sido tan fuerte aún, pero ya esto significa un desequilibrio más marcado en todos los sectores sociales, económicos y políticos. Cabe rescatar que ante esta situación, el medio ambiente parece ser el único que tiene un panorama favorable. La naturaleza regenerándose gracias al detenimiento de muchos sectores que hasta ahora la han dañado, extracciones mineras y de combustibles fósiles, el cierre temporal de las fábricas, etc.
La lucha ante una pandemia como esta significa una nueva categoría a analizar. Si no estábamos preparados para esta situación y si la humanidad sale bien parada de esta, es necesario estar prevenidos por si una nueva situación y una nueva enfermedad aparece. Y es aquí donde debemos preguntarnos cuál deberá ser entonces el siguiente paso para estar preparados.